Vamos a retomar hoy las charlas académicas. Bienvenidos todos, feliz año para todos, muchas cosas buenas para todos ustedes y sus familias. Estamos empezando hoy con la charla con el doctor Daniel Giraldo, con atipias de células glandulares paso a paso. Entonces, vamos a dar inicio y al final hacemos las preguntas. Bueno, muy buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Giraldo, residente de tercer año de Ginecología Obstetricia de la Universidad CES. Y el día de hoy les traigo la siguiente charla titulada AGC paso a paso, interpretación en el estudio y seguimiento. Un momentico, vamos acá. Sí, listo. Quiero agradecer de antemano a la doctora Gina Posada, que ella fue el acompañamiento y el asesoramiento durante toda la charla. Y pues espero que disfruten esta actualización nueva en la tipia de células glandulares. Entonces, esta es la tabla de contenido. Vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema, hablar sobre la epidemiología, los factores que contribuyen al cambio, la historia del sistema de Bethesda, la asociación con la enfermedad maligna y el rol que tiene el BPH en la tipia de células glandulares, cómo es el procedimiento que se hace en la colposcopia, si sí o no debemos hacer estas pacientes cepillando cervical, la evaluación y el manejo del seguimiento que se debe hacer a estas pacientes. Entonces, tenemos que la citología cervicovaginal es una historia del éxito de la medicina moderna, que desde el advenimiento entre los años 1950 y 1959, países con programas de detección del cáncer de cuello uterino han tenido una disminución en las tasas de enfermedad cervical, al igual que una disminución en la incidencia y la mortalidad del SIDA de cervix. Es importante recordar que ahorita el 7% de las mujeres van a tener un resultado normal de la citología y que la incidencia de enocarcinoma se duplicó desde principios de los años 70. Vamos a tener que países como Estados Unidos, Canadá, Europa, va a representar el 25% de todos los cánceres de cuello uterino y en las pacientes entre los 20 y los 20 y 34 años se triplicó. Vamos a ver que el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres, que la tasa de incidencia de adenocarcinoma in situ es de 6.6 por cada 100.000 personas y que la edad promedio de presentación de estos casos es entre los 35 y 37 años y que eso se va a hacer al momento del diagnóstico. Vamos a tener que los diferentes factores que van a contribuir al cambio va a ser la mayor prevalencia de infección por virus del papiloma humano y eso va a ser esto va a dar dado por los cambios en la distribución de los subtipos, al igual que ahorita va a haber un mejor reconocimiento de las lesiones glandulares por parte de los patólogos, debido a que hay mejora en los dispositivos de muestreo y mejores técnicas de procesamiento. Vamos a tener una reducción relativa en los casos de las lesiones escamosas debido a que vamos a tener diferentes programas de cribado y porque también hay vacuna ahorita contra el VPH. Vamos a tener un aumento en la prevalencia de enocarcinoma endometrial debido a que nosotros ahorita tenemos atipias de células glandulares que se diagnostican en las citologías cervicales. Entonces nos vamos a concentrar en estos dos partes en la charla. Listo. Entonces, un poquito de historia. Vamos a tener que desde 1988 ha tenido una definición de células glandulares atípicas de significado desconocido, también conocido previamente como AGUS, y estas lesiones se vio que en las biopsias posteriores van a tener una detección de lesiones de alto grado. Sin embargo, debido a la que no había unos criterios establecidos para la definición, cada histopatólogo tenía una definición para con esta tipia de significado desconocido. En el 2001, el sistema de Bethesda ya la definió como células glandulares atípicas y lo dividió en diferentes subcategorías que dependían del riesgo de malignidad, que lo podían decir no especificado o favorecen de neoplasia, o las subcategorías dependiendo del origen, como endocervical o endometrial. Vamos a tener que para el 2014 no hubo unos cambios significativos en la clasificación de anomalías de células glandulares y que actualmente en el 2022 contamos con estas. Dentro de los atípicos tenemos células endocervicales tipo NOS o no especificado, endometriales y glandulares tipo NOS. Dentro de las atípicas vamos a tener células endocervicales o glandulares que van a favorecer la neoplasia, adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma de origen endocervical, endometrial, extrauterino o tipo no especificado. Entonces, para definir cada una de estas anomalías de células glandulares, vamos a tener que la AGC-NOS son todas las atipias de células glandulares con una morfología inferior al adenocarcinoma, o sea, no cumplen los criterios para un adenocarcinoma, pero son atipias de células glandulares. Cuando son una AGC con un factor neoplásico, son atipias de células glandulares con una morfología que sugiere adenocarcinoma endocervical. Vamos a tener las atipias endometriales, que son
atipia de células glandulares con características citomorfológicas de células endometriales anormales y el adenocarcinoma in situ endocervical, que es una lesión endocervical de alto grado que va a ser no invasiva. Vamos a tener que el adenocarcinoma endocervical puede presentarse como una masa exofítica que no requiere algún diagnóstico, pues requiere un diagnóstico histopatológico, pero puede verse simplemente al examen físico como una lesión ulcerada en el cuello. Vamos a tener el adenocarcinoma endometrial que va a ser, este va a estar limitado por un pequeño número de células anormales, adenocarcinoma extrauterino, que puede ser un carcinoma primario de ovario, tracto gastrointestinal o de mama, y que puede ser una de las causas más comunes para metástasis, y el adenocarcinoma tipo NOS, que va a ser otros tipos de neoplasia que pueden sugerir el cuello uterino, también carcinoma vítreo del cuello uterino, carcinoma de desviación mínima, un adenocarcinoma de células claras o un tumor mesenquimatoso mixto mulleriano. Entonces, para poder entender esa asociación que tiene el BPH con la enfermedad, vamos a tener pues la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Entonces vamos a tener un cervix que es completamente normal, ¿cierto? Vamos a tener que las mujeres a lo largo de la edad reproductiva, ¿cierto? Y que inician su edad, sus actividades sexuales, vamos a tener que pueden estar con una lesión intraepitelial negativa para la malignidad, pero pueden estar en contacto con el virus del papiloma humano. Al momento de la infección puede tomar dos caminos, ya sea lesiones de bajo grado, ya sean escamosas o glandulares, y que pueden evolucionar a lesiones precancerosas y posteriormente cáncer, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que hay una alta tasa de lesiones escamosas que van a ser concurrentes cuando las pacientes tienen una normalidad de alto grado de tipo glandular, entonces tener en cuenta este tema. Vamos a tener que las atipias de células glandulares, ¿cierto? Vamos a tener que hasta el 30% de estas pacientes van a tener un BPH que va a ser positivo, vamos a tener que el 15% pueden evolucionar unas lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado, el 0.5% va a evolucionar a lesiones tipo adenocarcinoma o al adenocarcinoma in situ. Entonces, traigo las siguientes gráficas, ¿cierto? Estas gráficas hablan de un seguimiento que se le hizo a pacientes con atipia de células glandulares alrededor de 15 años. Vamos a tener que esta línea punteada en rojo va a ser lesiones de alto grado. Vamos a tener que la línea punteada en azul va a ser las lesiones que son AGC y vamos a ver que la línea en verde van a ser las lesiones de bajo grado. Entonces, esto muestra un seguimiento de cómo las pacientes en el seguimiento durante los años van a tener una incidencia acumulada mayor para cáncer escamocelular y posteriormente, cuando vemos el adenocarcinoma, vamos a tener que la incidencia de presentar esta lesión al periodo de los 15 años va a ser más alta, con un tipo de meseta que va a ser alrededor de los 10 a 15 años. Entonces, traemos el siguiente estudio, que este es un estudio publicado en el 2025, que trató de evaluar la histopatología de las recurrencias clínicas en las pacientes diagnosticadas con AGC mediante citología cervical. Fue un estudio retrospectivo que empezó en marzo de 2017 hasta junio de 2024, que recolectó 402 pacientes con diagnóstico de AGC. Entonces, en esta tabla lo que queremos mostrar, pues, el resultado de histopatología, pues, lesiones cervicales de alto grado, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma, un carcinoma endometrial, malignidad pélvica, cuando no tiene lesión benigna del total de las pacientes, y el tipo de atipias glandulares. Entonces, vemos que cuando presentamos una atipia pues, en el canal endocervical, vamos a tener que el mayor porcentaje de las pacientes van a tener una lesión que va a ser benigna. Cuando tenemos una lesión atípica endometrial, vamos a tener que estas pacientes, el mayor desarrollo en el seguimiento va a ser un carcinoma endometrial. Cuando vemos que tiene una AGC tipo NOS, la mayoría de las pacientes van a tener una lesión que va a ser completamente benigna y que cuando tenemos un adenocarcinoma con factor de neoplasia, vemos que este va a desarrollar principalmente adenocarcinoma y el AGC con factor de el AGC con factor de neoplasia también puede presentar una distribución para lesión carcinoma endometrial o una enfermedad malignidad pélvica. Entonces vemos que la distribución es altamente heterogénea en este tipo de lesiones y tener en cuenta que cuando son lesiones que comprometen el endometrio, el principal desarrollo es carcinoma endometrial. Cuando vemos la distribución de las lesiones glandulares con la asociación con el virus del papiloma humano, ¿cierto? Vemos que la mayoría de las lesiones van a estar entre 16 y 18, ¿sí? Van a haber unos serotipos de alto riesgo que van a ser distintos al 16, 18 y al 45, pero que no se van a relacionar correctamente con el desarrollo de algún tipo de carcinoma escamocelular o lesión de alto grado o cuando tienen un adenocarcinoma in situ o un adenocarcinoma. Y nuevamente juega, cuando tenemos algún tipo de lesión endometrial, puede o no presentar una lesión de BPH, ya sea 16 o 18, y que definitivamente esto no nos va a marcar por el desarrollo de alguna malignidad endometrial. Entonces,
Las conclusiones del estudio habla de que AGC tiene un alto valor predictivo para lesiones de células escamosas cervicales y glandulares, y al igual que lesiones endometriales y las malignidades pélvicas, que el triaje basado en la subcategoría del AGC puede reducir la posibilidad de diagnósticos fallidos de algún tumor del tracto reproductor, y que la combinación del BPH y la edad puede servir como una herramienta para el manejo. Entonces, para ver el rol del BPH en el AGC, entonces tenemos que la mayoría de las lesiones glandulares se asocian con BPH 16 o 18, y que generalmente este tipo de serotipos van a estar presentes en mujeres menores de 40 años. Que existen otros serotipos que pueden estar presentes, sí, y que algunos de los adenocarcinomas son negativos para BPH, como algún carcinoma endometrial, carcinoma de células claras, carcinoma seroso de alto grado y adenocarcinoma mesonéfrico. Y que actualmente en las guías actuales de la ACC, publicada en el 2019, la guía colombiana del 2025 y la española también publicada el año pasado, no existen directrices sobre cómo la prueba del BPH, la citología con AGC, debe guiarnos al momento del manejo y del seguimiento. Entonces, traemos el siguiente estudio, ¿cierto? Que este estudio publicado en el 2023 trató de evaluar los objetivos de los marcadores en conjunto, ya sea citología cervicovaginal más los genotipos de BPH, y si esto mejoraba la identificación del riesgo de adenocarcinoma in situ en pacientes que tenían atipia de células glandulares. Este fue un estudio de cohorte longitudinal que recolectó 1.907.323 personas, ¿cierto? Entonces, estas pacientes hablaban de que para el desarrollo de adenocarcinoma in situ, una paciente al momento del diagnóstico, sin saber nada, tiene una probabilidad pretest de desarrollar la enfermedad de 0.05% y el seguimiento a los 5 años de 0.095. ¿Y esto de qué iba a cambiar? Pues dependiendo de si la paciente tiene un BPH positivo, ¿cierto? De que habla de que el desarrollo va de 0.46 a 0.84, y si es BPH negativo, el riesgo de desarrollar la enfermedad es de 0.01 a 0.02 con el seguimiento de 5 años. Cuando nos enfrentamos acá a las pacientes de tipo glandular, que tienen atipia de células glandulares, que tienen una prueba de BPH positivo, vemos que ese riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta de un 36% y a los 5 años un 44%. Y cuando tiene una GC-NOS, va del 10% inmediatamente a los 5 años del 16%. Y que efectivamente esa tipia de células glandulares del desarrollo de adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma va a disminuir si la paciente no tiene infección por el virus del BPH. Tenemos que el AGC del factor neoplásico con un riesgo inmediato de 4.7 que no varía a los 5 años, y el AGC NOS de 0.43 a 0.47. Y cuando vemos el desarrollo de lesiones de alto grado, ¿cierto? Como un NIC3, vemos que la prevalencia general va a ser de 7.5%, y cuando tienen un BPH positivo y cuando tienen un BPH negativo de 0.15, y cuando nos enfrentamos a las atipias de células glandulares, efectivamente eso disminuye. Entonces, si es un BPH positivo con un AGC con factor neoplásico, el riesgo a 5 años va a ser del 26% y del AGC no son 16%, y si tiene un BPH negativo, el AGC con factor neoplásico disminuye un 6.8% a 5 años y el AGN a 0.87. Entonces, el estudio habla que actualmente tenemos una capacidad limitada para poder predecir el adenocarcinoma cervical, y que la detección de la positividad del BPH 18, ¿cierto?, aumenta significativamente el riesgo de adenocarcinoma, especialmente si se combina pacientes que tengan lesiones de atipia de células glandulares, y que actualmente las directrices tienen que tratar de tener en cuenta estas anomalías sumadas a las pruebas de detección del BPH para poder mejorar esa estadificación del riesgo de adenocarcinoma y adenocarcinoma in situ. Adicionalmente, traemos este estudio publicado en el 2025, que este estudio trató de evaluar el riesgo de los precánceres, así como de los cánceres, en las mujeres que tienen AGC en la citología. Se hizo una revisión retrospectiva de 1.028 mujeres que tenían diagnosticado de AGC en una citología cervicovaginal, y de las cuales se recogieron 670 casos, de enero de 2019 a diciembre del 2023. Entonces, vuelvo y juega. Cuando tenemos las características aquí del BPH, el tipo de lesión glandular, siendo esta endocervical, endometrial y AGC de tipo NOS, vemos que la mayoría de las pacientes van a tener un BPH positivo. Dentro de las pacientes, vamos a ver que el BPH que va a ser más prevalente en este grupo va a ser BPH de alto riesgo, ¿sí? Y que la mayoría de las pacientes, a pesar de que tienen una atipia de células glandulares, una infección por BPH, la mayoría va a tener unas lesiones que son negativas o benignas o que son benignas o negativas para malignidad.
Y acá, cuando trata de comparar los grupos de AGC tipo endocervical, endometrial y AGC tipo NOS, vemos que la mayoría de las pacientes van a tener un BPH positivo y que tanto el AGC endocervical, el AGC NOS van a tener lesiones endocervicales o ninguna va a tener lesiones extrauterinas, y vamos a ver que el AGC endometrial, independientemente de la infección del BPH, se va a relacionar con algún tipo de malignidad del endometrio. Entonces, las conclusiones del estudio hablan de que el AGC tipo endocervical, AGC tipo NOS en mujeres positivas indican un mayor riesgo de neoplasia en el cuello uterino, y que el AGC endometrial está relacionado con patologías endometriales en mujeres mayores de 50 años, y que ahorita es necesaria la estrategia de evaluaciones específicas según la edad, el subtipo, para tratar de optimizar esa detección temprana de neoplasias malignas glandulares. Tenemos también este siguiente estudio publicado en el 2022, que este tuvo como objetivo el seguimiento de las pacientes con células endometriales de atípicas de significado determinado con la citología endometrial negativa. Se le hizo un seguimiento entre 3 a 6 meses, de enero del 2016 a diciembre del 2017, que se recolectaron finalmente 65 mujeres, y que ninguna, a pesar de tener una biopsia negativa, pues un AGC endometrial que tiene una biopsia posteriormente negativa, ninguna desarrolló una hiperplasia endometrial atípica o un carcinoma. Entonces, que para este grupo poblacional que se hizo en Japón, que tiene una alta tasa de cáncer endometrial, si tiene una biopsia que es negativa, no es necesario hacer un seguimiento detallado a este tipo de pacientes. Entonces, vamos a pasar a la evaluación de las células glandulares atípicas en la citología, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer una evaluación cuidadosa y un estudio histológico en pacientes que son posmenopáusicas, que tienen algún tipo de sintomatología. Ahorita vamos a hacer un énfasis en cuáles son las sintomatologías de las anormalidades endometriales y cuáles son los factores de riesgo. Cuando tiene una paciente que tiene una AGC en la citología, excepto el endometrial, la paciente tiene que ser llevada a colposcopia más biopsia. Y la biopsia endometrial va a estar reservada para mujeres mayores de 35 años, mujeres que son jóvenes, que tienen factores de riesgo para el cáncer endometrial, y se debe hacer una evaluación histológica y cervical. Y cuando debe hacer una evaluación histológica cervical y endometrial negativa en caso de que las pacientes se sospeche un CA de ovario o un CA en las trompas de falopio. Entonces, no olvidemos los factores de riesgo para sea endometrio. Entre mayor edad, mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Mujeres de raza blanca que tengan exposición prolongada a estrógenos y no tengan oposición a estos, como un síndrome ovario poliquístico, una menopausia, terapia con tamoxifeno, la nuliparidad, el inicio temprano de la menarca, que tenga hiperplasia endometrial, consumo de cigarrillo, la obesidad y antecedente de SIDA de mama personal y antecedente familiar de SIDA de endometrio. Y que generalmente estas pacientes van a estar consultando por sangrado intermitente, menstruación irregular o sangrado posmenopáusica, y que en estadios avanzados la paciente puede desarrollar dolor pélvico, distensión abdominal, sensación de llenura abdominal, pérdida de peso inexplicada y también una función intestinal o vesical anormal. Entonces, para el manejo y el seguimiento traemos pues esta tablita de la ACCP de 2013, ¿cierto? No ha cambiado mucho la guía, aparte pues el 2019 es la misma, ¿sí? Entonces ellos hablan de que todas las clasificaciones, exceptuando la endometrial, ¿sí? Estas pacientes deben ser llevadas a colposcopia, ¿sí? Con un muestreo endocervical y una muestra de endometrio si la paciente tiene factores de riesgo, ¿cierto? Y cuando tiene unas células endometriales atípicas, directamente esta paciente tiene que ir a muestra endometrial y muestra endocervical, y si encontramos unos resultados negativos, esta paciente tiene que ir directamente a la colposcopia. Entonces, la colposcopia, no existe un único aspecto colposcópico que caracterice estas lesiones glandulares, que puede definitivamente imitar otras lesiones, que los patrones de mosaico, punteado, contorno superficial y color y margen de la lesión no son aplicables a estas lesiones glandulares. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver en la colposcopia? Que van a ser lesiones acetoblancas, ¿sí? Por acá, por acá. Entonces, que puede haber lesiones acetoblancas, ¿sí? También formación de nuevos vasos, hallazgos sugestivos de una metaplasia inmadura. También podemos encontrar parches en color rojo, que podemos ver acá. Áreas de parchado, también esas áreas de parchado pueden ser blanco. Puede ser una lesión única, aislada, también densa y acetoblanca, que también puede estar elevada, ¿sí? Y que muchas de estas pacientes, la mayoría se van a encontrar en la zona de transformación, ¿sí? Que muchas de estas lesiones van a ser pequeñas y que fácilmente van a ser desapercibidas, y que pueden tener una longitud lineal que es menor a 15 milímetros, y que esa longitud lineal puede variar dependiendo de la paciente. Tener en cuenta que el compromiso del adenocarcinoma in situ puede afectar solamente un cuadrante del 48% de los casos versus múltiples cuadrantes en el 10% de los casos.
Entonces, traemos el valor de la eficacia del cepillado cervical para identificar el cáncer cervical, adicional a sus precursores de mujeres que tienen AGC. Este fue un estudio retrospectivo que se hizo entre 2019 y diciembre del 2023 que trató de estudiar a 433 mujeres con AGC en la citología cervical. Entonces, lo que habla esta, ¿cierto? Vamos a ver, que el cuadro verdecito es cuando el cepillando cervical está por debajo del diagnóstico. El cuadro amarillo es cuando el, el, la concordancia del cepillando cervical con la biopsia es acorde, y vamos a ver que el cuadro rojo es cuando está por debajo del diagnóstico. Entonces vamos a tener una alta variabilidad entre la biopsia y el cepillando cervical. Vamos a ver cuáles van a ser indicados más adelante, ¿cierto? Entonces tiene como al tener un cepillado cervical negativo, una paciente que tiene una AGC, pues hay que estudiar hay que hacerle seguimiento a esa paciente, ¿cierto? Porque el resultado, sí, que sea efectivo es más bien poco. ¿Cuándo se vio efectivo el cepillando cervical en las pacientes? Cuando tenían alrededor de entre 40 y 49 años, que tenía una AGC con un factor neoplásico, que tenía infección por el virus del VPH 16 y 18, que tenía una colposcopia normal con una zona de transformación tipo 3, y también cuando la paciente ya no tenía la menopausia. Entonces, las recomendaciones y las conclusiones del estudio, que la tasa global de detección de una lesión de alto grado, una citología cervical con un AGC es del 19.4%, que debemos realizarle 100 cepillados endocervicales a las mujeres para identificar un caso adicional de una lesión de alto grado que se haya detectado por medio de biopsia, que puede tener un beneficio adicional en mujeres entre los 40 y los 49 años que tengan infección del virus del papiloma 16 y 18, que tenga una AS con factor neoplásico o una colposcopia normal con una zona de transformación tipo 3, y que definitivamente el cepillando cervical no ofrece beneficios en mujeres menores de 30 años o que tengan de una zona de transformación tipo 1 o tipo 2. Vamos a ver que vamos a encontrar unos desafíos diagnósticos, porque la tasa de notificación varía entre 0.08 a 2.5, que eso depende de los criterios de aplicación que utilice el cistopatólogo, que también depende de la toma de la muestra, la recogida de la muestra, la preparación en la citología y la población examinada. Que ahorita es más fácil diagnosticar un carcinoma in situ o un carcinoma porque los criterios están mejor definidos para estas anomalías glandulares de alto grado. Entonces, traemos el siguiente estudio publicado en 2017. Este es el BIRS-2, que trató de evaluar la concordancia en la interpretación de las imágenes de expertos para identificar esas características citomorfológicas en los informes de Bethesda. Entonces, se publicaron en Internet 84 imágenes. Esas 84 imágenes fueron evaluadas por histopatólogos expertos. Entonces, vamos a ver acá. En este gráfico, la concordancia de las lesiones glandulares, pues glandulares y escamosas, y vemos que la media para la concordancia de lesiones de alto grado fue 58.7% versus la media de la concordancia de lesiones glandulares fue de 45.2%, ¿cierto? Entonces vamos a tener una población, al igual que en esta tabla, ¿cierto? Que la concordancia entre los histopatólogos expertos para diagnosticar alguna normalidad glandular va a ser del 33.2%, entonces que va a ser una concordancia que va a ser más baja, que va a aumentar, ¿cierto? Para lesiones como lesiones de alto grado, ¿cierto? También para lesiones de bajo grado y también para lesiones escamosas. Entonces, el ACCP que nos recomienda que el AGC en la citología cervical es un definitivamente significativo para alguna enfermedad premaligna del cuello uterino y también del endometrio. Que todas las pacientes con citología cervical que tengan AGC-NOS o AGC endocervical, menos las endometriales, ¿cierto? O que también tengan una sospecha de una carcinoma, de un AIS, un adenocarcinoma, deben ser llevadas a colposcopia con muestra endocervical y más muestra endometrial. Ahí me equivoqué, si es mayor de 35 años y tiene algún factor de riesgo. Entonces, para los tratamientos de decisión, la Sociedad Oncológica de Ginecología, ellos hablan de que se debe extraer la muestra completa para la evaluación de los márgenes de resección, ¿cierto? Ellos hablan de cuchillo frío versus el asa de electrocauterización, ¿sí? Y que la probabilidad de recurrencia del AIS hay que muy tener en cuenta de que con los márgenes negativos es de 2.6%, con márgenes positivos del 19%, pero tener en cuenta que este adenocarcinoma va a tener una skip lesion o también lesiones saltatorias, que esas lesiones saltatorias, pues, nos aseguran que al momento de realizar el cono, sí, quitamos toda la lesión.
Entonces, pacientes que tengan una recurrencia después de una conización, vamos a tener que así se tengan los bordes positivos, tiene pues, que puede tener una persistencia hasta el 46% de estos pacientes. Entonces, la conización ofrece muy resultados satisfactorios en las atipias de células glandulares, que las indicaciones que debe incluir toda la zona de transformación entre 2 y 15 milímetros y que las mujeres mayores de 35 años se debe alargar esa cono entre 20 y 25, entre 20 y 25 milímetros del canal cervical e incluir toda la zona de transformación. Y que definitivamente los márgenes van a ser los indicadores de recurrencia o persistencia de la enfermedad. Traemos este estudio publicado en el 2017 que trató fue un metaanálisis que trató de evaluar la decisión electroquirúrgica en bucle versus la conización con bisturí frío en el tratamiento quirúrgico para adenocarcinoma in situ. Eso utilizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed, Embase y Cochrane, de los cuales se recogieron 18 estudios de cohortes retrospectivos y de los que se recolectaron 1.559 pacientes. Entonces, vamos a ver en esta gráfica de Forex Plot, ¿cierto? Cómo esta gráfica va a estar a favor de la conización con bisturí frío para tener unos márgenes libres, ¿sí? Vamos a tener que, pues con el asa de electrobisturí, pues del electrocauterio, ¿sí? Va a tener una mayor prevalencia, pues una mayor prevalencia, sí, de dejar los márgenes negativos en este tipo de lesiones. Pero cuando vemos el riesgo residual, tanto con el bisturí frío que con el asa de electrocauterio, vemos que no existe una diferencia significativa cuando se trata esta enfermedad por medio de los dos procedimientos. O sea, va a ser igual si lo hago con electrobisturí o con bisturí frío. Y cuando comparamos eh, que el riesgo de tener nuevamente la enfermedad con los márgenes positivos, vamos a tener que la diferencia no es estadísticamente significativa, incluso tirándose un poquito más hacia tener el procedimiento con el electrocauterio. Entonces, lo que habla de que ambos procedimientos tienen resultados comparables en el escenario de una carcinoma in situ. Entonces, tanto el LIP como el bisturí frío se consideran tratamientos conservadores y seguros y eficaces, que LIP mostró una tasa más alta de márgenes positivos, pero que es tan eficaz como hacer la conización con bisturí frío en lo que respecta a tasas residuales y de recurrencia, y que este puede tener unas menores complicaciones obstétricas, porque no va a ser un cono que va a ser tan profundo ni tan ancho, y que va a ser preferible en las pacientes que desean tener una preservación de la fertilidad. Entonces, ya pasando al manejo, ¿cierto? Lo que nos recomienda la ACCP para el manejo del AG senos. Entonces, que toda paciente debe ser llevada a colposcopia con cepillando cervical más un muestra endometrial en caso de que yo no realice el diagnóstico que debe hacer en estas pacientes, un cono. Si la colposcopia y la biopsia encuentran alguna normalidad, pues se debe manejar de acuerdo a la normalidad detectada. Y que el AGC no es persistente, ¿cierto? Cuando lo presentemos, entonces tenemos que volver y repetir algún muestra endocervical y endotral y sigue siendo negativo, entonces lo que debemos sospechar es que la paciente tenga una enfermedad primaria o metastásica que afecte la trompa o el ovario. Para las pacientes que tienen un AGC con un factor neoplásico, entonces lo que debemos realizar es una cirugía diagnóstica de decisión, o sea, un cono más un cepillado endocervical más un muestreo endometrial. Que en caso de que el muestreo endometrial sea negativo, nosotros debemos realizar una ecografía pélvica a la paciente más un CA-125 en busca de lesiones en las trompas y en los ovarios. Y en caso de que pues, el CA-125 sea negativo y en la ecografía pélvica no encontremos nada, lo que debemos realizar es una citología cervicovaginal y un test de ANPH cada 6 meses, ¿sí? Y que si en caso de que la muestra endometrial sea debemos realizar el manejo de acuerdo a la patología detectada. Entonces, este es un resumen de la guía, ¿cierto? Que nos plantea, entonces, si tenemos una citología de senoso y que no tenga un NIC o no tenga un adenocarcinoma o que no tengamos cáncer, entonces debemos hacer un cotest al año y a los 2 años. Y si ambas pruebas son negativas, ya seguimos el cotest cada 3 años. Y si tenemos cualquier resultado normal, vamos para colposcopia. Si tenemos una GC-NOS y que tenemos un NIC, pero sin neoplasia glandular, pues hacemos el manejo de acuerdo a las recomendaciones de la ACCP. Y si tenemos una citología inicial con una AGCs que favorece neoplasia o que tengamos una adenocarcinoma in situ, entonces lo que debemos hacer es una conización para hacer el diagnóstico de la patología. Para el manejo de las atipias, las células endometriales atípicas, entonces tenemos que hacer
un muestreo endometrial endocervical, y si es negativo, pasamos directamente a la colposcopia. Si la colposcopia es negativa, lo que debemos realizar es un muestreo endometrial endocervical en los próximos 6 meses. Y si igual tenemos una alta sospecha de malignidad debido a la paciente, los factores de riesgo, debemos realizar una ecografía pélvica, una histeroscopia y un curetaje. Si el muestreo endocervical y endometrial es negativo, podemos reanudar el cribado rutinario del CA de cervix de acuerdo al programa en el que nos estemos aplicando, y que el muestreo endometrial y endometrial es positivo, lo que debemos realizar es un manejo de acuerdo a la anormalidad detectada. Y para el adenocarcinoma in situ, preferiblemente va a ser histerectomía, pero si la paciente tiene un deseo reproductor, o sea, vamos a hacer un manejo conservador, lo que vamos a ver directamente un cono. Si los bordes quirúrgicos son positivos, si tiene un muestreo endocervical que va a ser positivo, se recomienda repetir el cono y reevaluar a esa paciente en 6 meses. Cualquiera de los dos va a ser una conducta que será aceptable. Pero si tenemos esos bordes quirúrgicos que son negativos, vamos a hacer el seguimiento a largo plazo. ¿Qué es el seguimiento a largo plazo? ¿Cómo hacer? Un test de ADN-VPH después del año de tratamiento, y la vigilancia se va a hacer cada 3 años durante al menos 25 años de seguimiento. No importa que la paciente tenga 65 años, que es como la fecha límite que nosotros tenemos para la finalización del tamizaje de CA de cervix, ¿no? Seguimos hasta cumplir los 25 años de seguimiento después del tratamiento del adenocarcinoma in situ. Entonces, para finalizar, como conclusiones de la charla, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la detección de anomalías glandulares representa un desafío, y que la interpretación de estas anomalías puede ser crucial para el diagnóstico de las lesiones premalignas, que la elección de la detección de esta está evolucionando hasta la prueba del BPH, que esta va a ser en combinación con la tipia de células glandulares, pues el mecanismo para poder detectar estas lesiones, que una combinación en la detección y la evaluación respalda el menor de al menos una tipificación del BPH, y que la evaluación de la citología como traje en pacientes que tienen BPH positivo. Que la eficacia de la colposcopia con la toma de la muestra endocervical para detectar adenocarcinoma in situ sigue siendo limitada, y que pues falta todavía estudios prospectivos para poder mejorar si estos pacientes requieren decisión con bisturí frío o con LEP. Y muchas gracias. La doctora Gina, la asesora, eh, eh, no. Creo que ya. Aprovechamos acá a la doctora. Ay. Para que nos haga los comentarios pertinentes y nos precise. Bueno, sí. Felicitar a Daniel, pues porque él empezó como con una idea de ampliar acerca de las atipias de células glandulares, ¿cierto? Y cuando empezamos a leer, esto se iba yendo como más hondo, porque por la frecuencia, es difícil de encontrar bibliografía, ¿cierto? No han aparecido estudios más nuevos, pues, a los que él mostró, porque hay, o sí hay, pero posiblemente estos sean los más relevantes. Y quiero felicitarlo por eso, ¿cierto? Por haberse esforzado, por haber trabajado y por haber buscado, pues, como su mejor versión dentro de la charla. Algunas cositas como acerca de estas alteraciones, ¿cierto? De células glandulares, y tiene que ver como con la parte endometrial, porque con el test de PBH surge la preocupación en los sitios donde se realizaba COTES, ¿cierto? Cuando uno baila la guía nuestra colombiana, no trae un apartado ni siquiera de las ACG, ¿cierto? Es como un olvido, ¿cierto? Como quien dice, no es tan relevante. Posiblemente hay unos artículos nuevos y que Dani los tenía ahí, donde dice que es que
listo, usted no va a tener, no va a mirar esa tipia ahí, ¿cierto? Al usted tamizar con test de PBH, pero le dicen es que las que tiene patología endometrial va a cantar por otro lado, ¿cierto? Esa paciente o le va a sangrar y ocurren menos del 10%, del 1%, del 1 por 1000, según la edad, que son esta frecuencia. Entonces dicen, no, es que esa le va a sangrar, esa tiene otros factores de riesgos, tiene obesidad, usted lo que tiene que estar es atento con esas células endometriales que como vimos no tiene relación con el PBH. Entonces de ahí es como esa relevancia y cómo ubicarnos, cómo pararnos en nuestra nueva forma de tamización. ¿Alguien más? Yo quiero felicitar porque a pesar de que no soy experto en el tema, no sé nada del tema. Daniel realmente supo llevar el mensaje y se notaba pues que sabía de qué estaba hablando. Uno escuchaba la presentación y sentía que estaba al frente de un experto en el tema que te estaba dando unas ideas. Entonces yo quería como resaltar eso desde mi punto de vista ignorante del tema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que estaban por aquí conectados.